editorial en Hechos de Ecuador con Richard Macías. Siempre tu voz. Amigos queridos, un abrazo a todos. Este es el editorial de este día. ¿Se le acaba el tiempo a Noboa? La revocatoria ya no es un rumor, es una amenaza política real. Ecuador vive uno de los momentos políticos más delicados desde el retorno a la democracia. Lo que hace apenas unas semanas parecía una consigna de grupos aislados, hoy se ha transformado en una presión organizada que golpea directamente las puertas del poder. La revocatoria del mandato contra Daniel Noboa ya no es una conversación de redes sociales, ya no es una consigna de oposición, ya no es una simple amenaza política. Es un proceso que avanza, que gana estructura, que suma organizaciones y que empieza a poner nervioso al establishment político ecuatoriano. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué miles de ciudadanos sienten que el gobierno debe rendir cuentas antes de terminar su periodo? La respuesta es sencilla. Porque existe una creciente percepción de incumplimiento, porque existe frustración, porque existe cansancio, porque existe una sensación cada vez más fuerte de que las promesas de campaña chocan violentamente contra la realidad cotidiana de millones y millones de ecuatorianos. Mientras el país enfrenta desempleo, inseguridad, migración, crisis económica y falta de oportunidades, amplios sectores sociales consideran que las respuestas del gobierno no han estado a la altura de la emergencia nacional. Y ahora el reloj corre. Según los impulsores de la revocatoria, el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto ya habrían sido notificados oficialmente sobre las solicitudes presentadas ante el Consejo Nacional Electoral. La fecha clave es el 23 de junio. Ese día podría marcar un antes y un después en esta confrontación política, porque si los plazos avanzan y el proceso continúa, Ecuador podría entrar en una de las batallas democráticas más intensas de los últimos años. Pero atención, aquí no se discute únicamente la continuidad de un presidente. Aquí se está discutiendo algo mucho más profundo. Se está discutiendo quién tiene el poder final en una democracia. ¿Los gobernantes? ¿Los partidos políticos? ¿Las élites económicas? ¿O los ciudadanos? Los movimientos sociales tienen que sostener que la Constitución es clara, que la revocatoria es un derecho, que el pueblo tiene la facultad de retirar la confianza a quienes considera que no han cumplido con su mandato. Y aunque muchos puedan estar de acuerdo o en desacuerdo con esta iniciativa, existe un hecho imposible de ignorar. La revocatoria es un mecanismo constitucional. No es un golpe, señor Noboa, no. No es una conspiración, señores de ADN, no. No es una ruptura institucional, señores Lila, no. Es una herramienta democrática establecida por la propia Constitución de la República. Sin embargo, la tensión aumenta cuando aparecen denuncias sobre posibles retrasos, obstáculos o maniobras administrativas que podrían afectar el proceso. Los dirigentes sociales hablan de dilaciones, hablan de trabas, hablan de silencios, hablan de estructuras de poder que, según ellos, buscan proteger al gobierno. Y cuando la ciudadanía percibe que las instituciones no responden con transparencia, la desconfianza crece. Y cuando la desconfianza crece, la crisis política se profundiza. Pero existe otro elemento explosivo en esta discusión: el debate sobre la soberanía nacional. Diversos sectores han cuestionado duramente las decisiones relacionadas con cooperación militar extranjera y estados de excepción.
Los críticos sostienen que ciertas medidas podrían vulnerar principios constitucionales relacionados con la defensa del territorio nacional. El gobierno, por supuesto, sostiene una posición distinta y argumenta que las acciones responden a la necesidad urgente de combatir al crimen organizado. Y precisamente ahí se encuentra el corazón del conflicto. Dos visiones de país chocando frontalmente, dos narrativas enfrentadas, dos proyectos políticos disputando la legitimidad ante la opinión pública. Lo que estamos observando no es solamente una controversia jurídica. Estamos viendo una lucha por el control del relato nacional. Estamos viendo una pelota por la confianza ciudadana en pelea de cancha. Estamos viendo una disputa sobre quién representa realmente la voluntad popular. Y mientras eso ocurre, miles de ecuatorianos observan con preocupación, porque la inseguridad sigue golpeando, porque la economía sigue presionando a las familias, porque el costo de vida continúa aumentando, porque la incertidumbre se ha convertido en una compañera permanente para millones de hogares. Por eso la pregunta final es inevitable. ¿Responderá el gobierno políticamente a este desafío? ¿Permitirá el CNE que el proceso avance con absoluta transparencia? ¿O presenciaremos una nueva confrontación institucional que aumente todavía más la polarización nacional? Lo cierto es que el Ecuador ha llegado a un punto donde los ciudadanos exigen respuestas, exigen resultados, exigen transparencia, exigen respeto a la Constitución y sobre todo exigen su voz, que esa voz del pueblo sea escuchada. Porque al final del día, en una democracia auténtica, ningún gobierno debería temerle a la voluntad popular. Y ninguna institución debería bloquear el derecho de los ciudadanos a decidir el rumbo de su propio país. La historia sigue escribiéndose. Los plazos avanzan. Las tensiones aumentan. Y Ecuador entero observa. Porque lo que ocurre en los próximos días podría redefinir el escenario político nacional para los años que vienen. Y eso, ecuatorianos, apenas está comenzando. Ya está temblando el poder, ya están persiguiendo a quienes están en esta línea de la revocatoria, ya están persiguiendo a quienes están invocando al poder popular para que se pronuncien sobre la revocatoria de mandato. Y ya están persiguiendo a todo aquel que hable de la revocatoria. Pero ese es un derecho que tenemos los ecuatorianos. Y ese derecho, nadie ni nada lo podrá detener. Este ha sido nuestro editorial. Gracias por estar. Un abrazo a todos y gracias por compartirlo. Editorial en Hechos de Ecuador con Richard Macías. Siempre tu voz.